Hola mis hermanos, qué bueno es estar con ustedes una vez más. Ahora iniciando un nuevo ciclo de estudio que lo vamos a basar en el Espíritu Santo, en la persona del Espíritu Santo. Hoy vamos a iniciar este primer capítulo. Toda esta serie la vamos a llamar la obra del Espíritu Santo. Es tan importante, mi hermano, poder entender lo que es la obra del Espíritu Santo. Él lleva haciendo una obra desde el principio de la creación. El Espíritu Santo hasta el día de hoy está trabajando contigo y conmigo. Y necesitamos entenderle. Si nosotros no entendemos el Espíritu Santo, si nosotros no entendemos la persona del Espíritu Santo, mis hermanos, nuestra función en la iglesia, nuestra forma de ver la iglesia, la reproducción misma de la iglesia, no se lleva a cabalidad. Nuestra vida en familia, todo esto es importante. El Espíritu Santo quiere entrar en todas las áreas de nuestra vida. Él quiere entrar en tu casa, quiere entrar en tu trabajo, quiere entrar en la misión que el Señor te dio, quiere hacerte partícipe de todas las cosas eternas. El Espíritu Santo está ahí siempre. También el Espíritu Santo está contigo en este mismo instante, tal como está conmigo también. Está con todos los hijos de Dios. Por eso es tan importante, mi hermano, entender cuál es la obra de Él, cuáles son sus funciones, de qué manera Él trabaja. En este estudio vamos a ver esto. ¿Cuál es la función del Espíritu Santo? ¿Cuál es su obra? ¿De qué manera Él trabaja? ¿Cómo nos usa? ¿Cuál es nuestro rol en la iglesia a través del Espíritu Santo? La misma palabra dice que nosotros somos templo del Espíritu. Por eso es muy importante, mis hermanos, que podamos entender y que comiences a estudiar junto conmigo esta palabra, que la vamos a dar mucho. Vamos a hacer varios capítulos acerca de esto. Es una serie completa que la vamos a llamar, como dijimos, la obra del Espíritu Santo. Amén. Vamos a iniciar antes orando, pidiéndole al Señor que Él nos guíe, que nos muestre qué es lo que Él quiere de nosotros y que Él siga manifestándose en medio de nuestro. Amén. Vamos a orar. Muchas gracias, Señor, por lo que tú vas a hacer desde el día de hoy. Gracias, Señor, porque tú nos vas a enseñar, nos vas a guiar con respecto al Espíritu, a tu Espíritu Santo, Jesús. Muchas gracias por tener esta oportunidad, Señor, de aprender de ti. De aprender, Señor, con más detalle lo que es tu Espíritu. Entender, Señor, quién eres tú. Saber cómo es tu corazón, tu vida, Señor, con nosotros. Muchas gracias, Señor, porque podemos, Señor, aprender. Abre nuestra mente para entender, para que nuestra mente, nuestro corazón comience a cambiar y podamos vivir de acuerdo a tus propósitos, a tus principios, lo que tú quieres hacer con nosotros. Te bendecimos, te adoramos. Guía mi boca, Señor, mi mente para poder enseñar lo que tú quieras enseñar. Muchas gracias, Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. El primer capítulo de hoy de esta serie llamada La obra del Espíritu Santo lo vamos a llamar Él convencerá al mundo. El Espíritu Santo, dentro de su obra, Él tiene esta misión y lo vamos a ir viendo. Vamos a ir viendo lo que el Espíritu Santo hace con nosotros y quiere hacer con nosotros y con el mundo entero. Tenemos que entender, mis hermanos, que el Espíritu Santo no es que tan solo bajó después del bautismo en el Espíritu Santo o bautismo en fuego. No es que bajó ahí, sino que el Espíritu Santo siempre estuvo en la tierra con nosotros. Solamente que su función se hizo más perfecta después de la resurrección de Jesús. En capítulos siguientes vamos a ir viendo todo esto, todo lo que ocurre en nosotros desde aquel día. Pero cabe destacar una reseña desde el Antiguo Testamento hasta ahora. En los primeros versículos del Génesis ya se menciona al Espíritu Santo cuando dice que el Espíritu se movía por la faz de las aguas. El Espíritu Santo ya estaba colaborando y aportando en la creación.
No es tan solo que el Padre creó, sino que la palabra que dice que el Padre daba la orden, Jesús en ese momento la llevaba a cabo en cuanto a lo material, pero el que le daba el poder y la vida era el Espíritu Santo. Él estaba siempre colaborando con el Espíritu Santo y con el Hijo. Necesitamos entender que en la creación no es tan solo el Padre el que crea, sino que los tres están colaborando. Vamos a continuar. Si nosotros podemos hacer una reseña, vemos que a Abraham el Señor le da la fuerza y el poder para concebir y que Sara tenga hijos. ¿Quién fue el que dio ese poder? El Espíritu Santo. Sabemos que la orden la da el Padre, la misión de revelación la hace Jesús, pero el poder lo da el Espíritu Santo. El Espíritu Santo va haciendo toda esta obra. Luego, cuando Moisés abre el mar, la verdad es que es un decir que Moisés abre el mar, solamente es un instrumento de Dios para abrir el mar. ¿Quién fue el que hizo esto? ¿Que trajo las plagas? ¿Quién fue el que abre directamente el mar? Es la mano del Espíritu Santo en la creación. Toda la creación responde a lo que el Espíritu Santo vaya diciendo, porque la chispa de vida y de poder la da el Espíritu Santo. Lo vemos en Adán. Cuando Dios dice que el hombre sea un ser viviente, ese es el deseo del Padre. ¿Quién lo tomó del polvo de la tierra y lo formó? Jesús. ¿Quién dio el soplo de vida? El Espíritu Santo. La palabra Espíritu Santo nosotros la entendemos, ¿cierto? De una manera españolizada como espíritu. Pero en el hebreo, Espíritu Santo es Ruach HaKodesh. Esa es la palabra exacta. Ruach HaKodesh. Ruach significa viento, o también puede ser soplo o aliento. Y HaKodesh o Kodesh significa santo. Entonces la palabra Espíritu Santo, desde el idioma original del hebreo, es aliento santo de Dios. También podría decirse soplo santo de Dios. Por lo tanto, mi hermano, cada vez que tú respiras, cada vez que tú llenas los pulmones de aire, al hacer esto, estás recibiendo del Espíritu. Nadie, mi hermano, nadie puede decir yo no siento el Espíritu. Solamente no se tiene la conciencia de que el Espíritu Santo está en cada respirar nuestro. Cuando nosotros exhalamos el aire, al final, digamos, en el último aliento de nuestra vida, se dice esta persona expiró. ¿Qué quiere decir? Botó el aire. Eso viene directamente también de este concepto, en donde los pulmones se vacían. Esto es un concepto, si podemos decir, que se ve en la biología, ¿cierto? Todo esto, pero la verdad es que nuestro aliento y nuestro respirar es el Espíritu Santo. La bendición, tan simple, que a veces no la vemos, de respirar, es el mismo Espíritu. Tú ahora, en este momento conmigo, puedes hacer este ejercicio. Llena tus pulmones de aire así y percibe al Espíritu Santo. Había un hombre, años atrás, que hablaba acerca de esto, que nosotros no entendíamos al Espíritu Santo porque no entendíamos cómo funcionaba nuestro cuerpo. Nuestra manera de pensar, de ver y de respirar es el Espíritu Santo mismo en nosotros. Por lo tanto, cuando te vuelvan a preguntar, ¿tú has sentido alguna vez al Espíritu Santo? Tu respuesta jamás debe ser no. Yo lo siento a cada minuto, a cada segundo. Recuerden que cuando Adán era podemos decir, un cuerpo de barro sin vida, estaba ahí y no podía levantarse. Jesús ya lo había creado. Jesús dice, la palabra dice que tomó del polvo de la tierra, si podemos decirlo como un maniquí. Pero ese hombre de barro no se hubiese levantado, no hubiese abierto los ojos, si el Espíritu Santo no hubiese soplado en su nariz aliento de vida. Cuando Adán, gracias al soplo del Espíritu, hace esto, en ese momento abre los ojos, comienzas a ser un alma viviente, como dice la palabra. Por lo tanto, que tú estés vivo
es porque el Espíritu Santo está en ti. Seguramente en muchos otros está más activo, con más revelación, con más vida, pero nadie puede decir que no tiene el soplo de vida del Espíritu Santo. Amén. Todo lo que tiene vida, mis hermanos, es porque tiene el soplo del Espíritu Santo. Y vamos a ver ahora, bajo esta pequeña reseña de la creación y de lo que es en su manera más básica, que es la vida, vamos a ver cuál es la misión del Espíritu Santo. Vamos a basar este estudio no tan solo en el Antiguo Testamento, sino más que nada en el Nuevo, en la obra actual del Espíritu Santo. ¿Cuál es la misión con la iglesia? ¿El Espíritu Santo tendrá una misión o simplemente está para acompañar? Se le dice que el Espíritu Santo, Jesús mismo dice que Él es el Consolador, pero Él tan solo consuela. La palabra dice que Él revela, su función es revelar. La palabra también dice que Él entrega poder, que Él escudriña lo profundo de Dios. Esa es su función. Para entender la función del Espíritu Santo, para entender qué es lo que el Espíritu Santo va a hacer todos los días contigo hasta tu último día, tenemos que ir directamente al que sabe más, a Jesucristo. Jesucristo, antes de morir en la misión redentora acá en la tierra, Él dejó claro cuál iba a ser la función y la misión del Espíritu Santo. Dos cosas que están ahí, función y misión. Hay una misión, la misión de alguien, o cualquier misión, es el objetivo a lograr. Y la función es la forma en que lo va a lograr, en cómo llevar a cabo esta misión. ¿Ok? Entonces el Espíritu Santo tiene una misión para el mundo entero y para ti, pero lo va a hacer a través de diversas funciones. Yo te hago una pregunta, si alguien te la hace, ¿cuál es la misión del Espíritu Santo? ¿Cuál será? Vamos a verlo. Si tu respuesta es no lo sé o tengo alguna noción, vamos a verlo claramente. Porque podemos, ¿cierto?, dar diversas opiniones cada uno, pero la opinión que más vale es la de Jesucristo. Y esto lo vamos a ver en Juan capítulo 15. En Juan capítulo 15 se menciona cuál es la misión del Espíritu Santo. Y vamos a basar el capítulo de hoy en este libro, en Juan 15. Vamos a ver el versículo 26. Miren lo que dice. Pero cuando Él venga, el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. ¿Cuál es la misión que tiene el Espíritu Santo? Dar testimonio acerca de Jesucristo. El Espíritu Santo es el que da el testimonio. Nosotros no tuvimos y no tenemos el privilegio de ver la administración que hizo Jesús a sus discípulos. No tuvimos el privilegio de ver a Jesús caminando por las ciudades. No tuvimos el privilegio de ver a Jesús sanando enfermos, multiplicando el pan y los peces, caminando sobre el mar. No tuvimos ese privilegio como así lo tuvieron los discípulos y los habitantes de las ciudades en donde Jesús iba. Pero sí hay una persona, un testigo ocular de todos estos hechos. ¿Y cuál es? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es un testigo vivo de la obra redentora de Jesús. Por eso cuando Jesús anuncia que se va a ir, ¿qué es lo que dice? Va a venir otro. Va a venir el Consolador, el que los va a consolar en el día de mi partida y de ahí hacia adelante. Pero ¿qué dice la palabra? Dice, Él dará testimonio acerca de mí. Por lo tanto, la misión del Espíritu Santo es dar testimonio acerca de Jesús. Si se dan cuenta, Jesús sigue siendo el centro de todas las cosas. La palabra misma lo dice, que todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Por lo tanto, el Espíritu Santo, ¿qué es lo que va a hacer siempre? Es dar testimonio acerca de Jesús. ¿El Espíritu Santo consuela? Sí, te va a consolar en los momentos tristes. ¿Pero con qué misión? Con la misión de mostrarte a Jesús. ¿El Espíritu Santo te va a traer prosperidad en tu trabajo? Sí.
Pero no para que tú solamente seas feliz y tengas dinero o tus hijos estén bien, sino para mostrarte a Jesús. El Espíritu Santo te va a traer diversas cosas. Puede ser paz, puede ser una familia, puede ser amor. El Espíritu Santo te va a traer revelación. El Espíritu Santo te va a traer sabiduría, profecía, dones. Pero ¿cuál es su misión? Todas estas cosas que Él agrega es para dar testimonio acerca de Jesús. Esta es la misión. Y podemos completarla en el capítulo 16. Juan 15 y 16 son los capítulos en donde Jesús explica acerca del Espíritu Santo. Y al final de este capítulo, mire la declaración que hace. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Sigue la misma misión. ¿Cuál es? Dar testimonio acerca de Jesucristo. Pero que dice que agrega, Él me glorificará. El Espíritu Santo, mis hermanos, no busca la gloria personal. Él no dice, bueno, yo estoy acá, entonces glorifícame a mí. No, Él va a buscar glorificar al Hijo, va a buscar glorificar a Jesucristo y va a esforzarse y va a dedicar tiempo y no se va a cansar en glorificar al Hijo. Esta también es la misión del Espíritu Santo. ¿Cómo podemos verla en estos dos textos? Que es el mismo capítulo, es el mismo discurso de Jesús. No es que está dicho en 2 días separados. En el mismo discurso, que es lo que dice, Él os guiará a toda verdad. ¿De qué manera? Glorificando mi nombre y dando testimonio acerca de mí. Eso dice Jesús. Por lo tanto, esto quiero dejar claro, mi hermano, en tu vida, que la misión del Espíritu Santo es dar testimonio acerca de Jesús, glorificarte y hacértelo saber, hacerte saber todas las cosas. La palabra dice que el Espíritu Santo hasta este momento, hasta el día de hoy, y va a continuar, dice que Él escudriña hasta lo profundo de Dios. Pero para saber Él, no, para mostrártelo a ti. Por eso el Espíritu Santo es fuente de conocimiento, fuente de poder, fuente de revelación. Pero no para tener una revelación personal, no para ser mejor uno, sino para tener más conocimiento acerca de Jesús. Sigue siendo Jesús la clave y el centro de todas las cosas. Por eso el Espíritu Santo, en obediencia al Padre, que dice, yo glorifico a Jesús, yo doy a conocer a Jesús, doy el testimonio de Jesucristo y lo entrego a las naciones. Y hoy el Señor lo entrega a ti. Esta es la misión del Espíritu Santo. Su misión es glorificar a Jesús, dar testimonio acerca de Él. Por lo tanto, mis hermanos, el Espíritu Santo tiene algo específico. Tiene algo específico. Aquí necesitamos entender también cuál es nuestra misión. Si sabemos que la misión del Espíritu Santo es esta, ¿tendremos nosotros la misma misión? ¿Tendremos exactamente la misma misión? Porque sabemos que el Espíritu Santo, ¿cierto?, va a dar testimonio. Y la palabra, ¿qué dice? ¿Qué dice Jesús a los discípulos? Y esta comisión, ¿cierto?, llega hasta nosotros, que dice, y ustedes me serán testigos. Ustedes me van a dar testimonio. Si se dan cuenta, entrega Jesucristo la misma misión. Es como que la misión del Espíritu Santo también la traspasa a nosotros. Y uno dice, pero si el Espíritu Santo hace esta obra, ¿por qué nosotros deberíamos hacerla? Hay mucha gente que dice, esta es la obra del Espíritu Santo, así que yo no necesito predicar. Yo no necesito expandir el reino porque el Espíritu Santo lo hace. ¿Esto será real? ¿Será verdad? El Espíritu Santo, ¿cierto?, tiene esta misión, pero vamos a ver qué es lo que hace Jesús. Vimos que en Juan 15, lo dijimos, que Jesucristo habla completamente del Espíritu Santo, explica, ¿cierto?, antes de que Él venga, qué es lo que Él iba a hacer, pero en Juan 15, los primeros versículos, nos muestra cuál es nuestra función también.
Quise partir con la explicación que da Jesucristo acerca del Espíritu Santo. Pero antes de esto, explicaba cuál era nuestra misión, cuál es nuestra forma, ¿cierto?, de cumplir la misión del Espíritu Santo y específicamente cuál es nuestra posición. Nosotros tenemos una posición espiritual junto con el Espíritu Santo y lo vamos a ver en Juan 15 del 1 al 11 con la famosa parábola de la vid verdadera. Aquí revela al Padre, revela al Hijo y nos revela a nosotros. Para terminar con el Espíritu Santo que acabamos de leer. Miren lo que dice. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera, como pámpano, y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Este primer texto, ¿cierto?, pues está hecho en dos partes. El primer texto nos revela nuestra posición espiritual. ¿Qué nos dice nuestra posición espiritual? Debemos estar sujetos a Jesús. Nosotros como pámpano, Jesús como la vid. ¿Dónde está la vida de esta vid? ¿Dónde está el sustento de esta vid? Está en el Espíritu. El Espíritu podemos decir que es como la savia de esta vid que corre a través de Jesús. Jesús es la vid, pero la savia que corre y que produce vida a los pámpanos y a todos los frutos es el Espíritu. Pero ¿qué dice? Hay cosas muy importantes. Dice, separados de mí, nada podéis hacer. Nada. Permanezca en mí. Si permanece en mí, lleva mucho fruto. ¿Cuál es nuestra misión? O nuestra posición, mejor dicho. Nuestra posición en la obra del Espíritu Santo es permanecer en Jesús. Y a su vez, permanecer en el Espíritu Santo. Vamos a seguir leyendo. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis, y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Aquí habla, ¿cierto?, no tan solo de la posición, sino también de nuestra función. Nuestra función espiritual, ¿cuál es? Primero, es amar, permanecer, llevar fruto. Necesitamos vivir así. Pero sin el Espíritu Santo es imposible. En estos versículos que están aquí, se menciona 10 veces la palabra permanecer. Esta palabra es clave. No dice si tienes mucho poder, llevas fruto, ¿cierto? No dice si tienes fuerza, llevas fruto. No dice si eres más espiritual, llevas fruto. ¿Qué es lo que dice? 10 veces lo dice. Si permaneces, llevas fruto. Entonces nuestra clave, mis hermanos, para expandir el reino, para que tu familia sea llena del Espíritu, para que tu colega de trabajo se convierta, ¿cuál es? Permanecer en el Espíritu. Tener comunión con Jesús, con el Espíritu y con el Padre. La comunión y la permanencia trae poder del Espíritu y activa la obra del Espíritu Santo en nosotros. Si nosotros tenemos intermitencia espiritual, no vamos a poder llevar fruto. Jesús es muy claro
al decir esto: separados de mí, nada podéis hacer. Muchas veces, tal vez, tu hermano le has hablado de Dios a tu familia, le has hablado de Dios a otros, ¿cierto? A otras personas, pero no ocurre el fruto, no está el fruto. Tal vez es porque hacemos las cosas sin el Espíritu Santo, sin la voz de Dios. Es tan importante, mis hermanos, orar, tener tiempo de búsqueda espiritual. Espíritu Santo, háblame, dime qué hacer. Dime cómo hacerlo para hablarle a tal colega, o hablarle a mis padres, o hablarle a mis hermanos de ti. No es tan solo llegar y hablar. Muchas veces yo he visto hermanos que me ha tocado, ¿cierto?, discipular o guiar, que me han dicho: yo le he hablado a mi hermano, a mi tío, y al final la cuestión termina en pelea. Muchas veces me han dicho eso, termina en pelea. ¿Qué dice la palabra? La palabra dice: nada hagáis por contienda, ni siquiera para hablar de mí. No discuta por genealogías, no discuta con respecto a la palabra, no, nada, usted entregue la palabra. Pero hay una gran diferencia entre entregar uno la palabra y otra tremenda diferencia en que el Espíritu Santo entregue la palabra. Yo he visto casos muy cercanos, casos en la congregación, de hombres que eran totalmente fuera de los propósitos del Señor, pero sí asistían a la congregación. ¿Por qué? Porque su papá era cristiano, o porque su esposa tal vez asistía a la congregación y él era como simpatizante. Hombres totalmente carnales, yo he visto esto. Totalmente carnal, por años, asistiendo inclusive a retiros, hombres de Dios que ministran la palabra. Y estas personas, nada. Es como: sí, me parece bonito, pero no, la verdad es que no. Yo creo en Dios, como se dice, a mi manera. Hasta que Dios viene al encuentro. El Espíritu Santo habla directamente a la persona. Y esto yo lo he visto. Y esta persona transforma totalmente su vida. ¿Quién le predicó? El Espíritu Santo. Años esta persona participando de reuniones, de retiros, de eventos de iglesia, pero porque acompañaba a otra persona. Porque acompañaba, como decía, a su esposo, a su esposa, a sus papás. Pero llegó un momento en que el Espíritu Santo toca la vida. Y esta es la clave más importante, mis hermanos. Que la palabra que se está entregando es quien la está dando. Si tú dices: Dios te ama todo el tiempo, a todo el mundo, puede que alguien diga: oh, increíble, Dios me ama, y transforme su vida, puede ser. Pero si Dios te dice, el Espíritu Santo un día te dice: anda y dile a ese colega de trabajo que yo lo amo. Eso, mis hermanos, esa palabra, mis hermanos, va a ser una espada que lo atraviese. ¿Por qué? Porque no la vas a estar dando tú, sino que la va a estar dando el Espíritu Santo a través de ti. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 9, revela esto. Miren lo que dice Pablo acerca de nuestra misión y nuestra función con el Espíritu Santo. Miren lo que dice: porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. ¿Qué somos? Colaboradores. Nosotros colaboramos con el Espíritu Santo. Si nosotros hacemos la labor solo, no se va a convertir nadie. Podemos ir a todas las calles a predicar. Podemos ir, como dicen algunos hermanos, ¿cierto?, al punto de predica. Ir domingo tras domingo y no se va a convertir nadie si yo no tengo al Espíritu Santo. ¿Y a qué me refiero con esto? Si no tengo comunión con el Espíritu Santo, si no tengo una guía del Espíritu, si el Espíritu Santo no me habla, en realidad no lo busco, toda mi ministración se va a ir por la borda. Toda la palabra que nosotros podamos dar no va a traspasar el corazón. Sí, tal vez que traspase la mente de alguien. La mente de alguien. Que le parezca: uy, qué interesante, qué bonito, qué hermoso. Pero no va a transformar la vida. No lo va a hacer. Por eso, mis hermanos, debemos entender que el que hace la obra es el Espíritu Santo. Él tiene esta misión de dar testimonio y nosotros somos sus instrumentos. Tal como para un mecánico
tiene diversas llaves para el trabajo que tiene que hacer. Nosotros somos, ¿cierto?, las herramientas de este mecánico espiritual. Amén. Vamos a seguir leyendo este libro de Juan. Te recomiendo, mi hermano, después de este video, si tienes tiempo, poder leer Juan 15 y 16, porque aquí está la clave de la misión y de las funciones del Espíritu Santo. Vimos que la misión del Espíritu Santo, ¿cuál era? Era esta, de dar testimonio acerca de Jesús y glorificarle. Esa es la misión básica del Espíritu Santo y lo que va a hacer hasta el último día, dar testimonio y glorificar a Jesús. Ahora vamos a ver función. 3 funciones, 3 maneras el Espíritu Santo va a usar para llevar a cabo esta misión. Y también están en estos capítulos de Juan 15 y 16. Vamos a leerlo. Juan 16, del 8 al 12. 3 funciones tiene el Espíritu Santo. Miren lo que dice. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. 3 cosas. 3 herramientas va a usar el Espíritu Santo. Convencer de pecado, de justicia y de juicio. ¿Con qué misión? Dar testimonio acerca de Jesús y glorificarle. Vamos a seguir leyendo, porque a veces uno tal vez leyendo solo esto no lo entiende. Pecado, justicia y juicio. Vamos a ver cuáles son las explicaciones de Jesús. Dice, de pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre, y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Estas son las 3 funciones del Espíritu Santo para llevar a cabo la obra de mostrar y glorificar a Jesús. Convencer al mundo de pecado. Convencer al mundo de justicia. Y convencer al mundo de juicio. 3 cosas importantísimas que vamos a ir desarrollando en los próximos capítulos. Solamente vamos a hacer una pequeña reseña. Convencer al mundo de pecado. Cuando alguien dice yo soy un pecador y me arrepiento hoy, no es una obra tuya. No es que tú le dijiste a la persona que pecaba, tú has pecado, has hecho esto, arrepiéntete. No es tan solo eso, sino que el Espíritu Santo está obrando a través de tu boca. Está obrando a través de esto. De justicia. El Espíritu Santo va a trabajar con respecto a la justicia en el mundo y contigo. La justicia la vamos a explicar en los próximos capítulos, que no tiene que ver con hacer lo justo o cumplir la ley. Tiene que ver con hacer lo que el Espíritu Santo diga. Lo vamos a ir viendo. Esto es una pequeña reseña de lo que se viene. ¿Y qué dice? De juicio. Uno siempre piensa que el Espíritu Santo te va a enjuiciar, o sea, va a traer juicio sobre ti. No, mis hermanos, trae juicio sobre Satanás. Esto se refiere a que tú vas a tener y tienes poder sobre el diablo. Mira lo que dice, de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. O sea, te va a mostrar que tienes poder sobre el diablo. Esto lo vamos a ir viendo, como decía, en los capítulos que siguen. Por esto, mis hermanos, quiero terminar con 3 cosas importantes. 3 cosas fundamentales para entender la obra de Jesús. Y que no esté en nuestro corazón el estoy cansado de predicar, nadie se convierte. Yo hablo y nadie me escucha. Sí, tal vez que lo estabas haciendo sin el Espíritu Santo. Esto es algo que me pasó a mí. Me pasó muchas veces. Hablaba aquí y allá, inclusive gente se burlaba. Pero cuando empecé a escuchar al Espíritu Santo y a obedecer, empezó a ser efectiva la administración. 3 cosas importantes que vimos hoy. Cada conversión, entonces, es un milagro del Espíritu Santo. Es un milagro del Espíritu Santo. A veces se dice, ¿cierto?, en diversos contextos evangélicos, que cuando tú le predicas a alguien, vas a tener una perla en tu corona. Ese texto no existe en la Biblia, mi hermano. No existe en la Biblia que cuando tú predicas vas a tener una perla en la corona. No existe, eso es de la jerga evangélica.
cultural, si podemos decirlo. Las perlas en la corona, si es que existiesen, que no están en la Biblia por si acaso, las perlas en la corona, ¿qué las tiene? ¿Qué las debería tener? El Espíritu Santo. Porque tú eres un instrumento de aquel que está operando. Tú eres como un bisturí del médico. Pero ¿quién se lleva la gloria? El médico, no el bisturí. El bisturí tiene que estar esterilizado y limpio para la operación, pero el médico es el que se le agradece. Por lo tanto, las perlas en las coronas las tiene todas el Espíritu Santo. Yo no puedo decir, convertí a esta persona. No puedo decir, esta persona se convirtió mediante mi predicación. La verdad es que yo fui un instrumento del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Toda conversión es un milagro de Dios. Segundo concepto. El Espíritu Santo es el que convence, entonces, y revela el pecado en el ser humano. Yo por más que le puedo decir a una persona, tú eres pecador, ¿cierto? Tú has cometido tales pecados, no va a pasar nada. Tal vez que inclusive tenga el efecto adverso, que se ofenda. Pero vamos a ver también en la palabra, cuando apóstoles se levantaban y comenzaban a hablar estas situaciones pecado y la gente se compungía de corazón, ¿es porque Pedro o los apóstoles tenían el don de la palabra? No, es porque el Espíritu Santo estaba hablando directamente al corazón. Por eso es tan importante que tengas comunión con el Espíritu, porque la obra la hace Él. Y tercer punto, somos colaboradores con el Espíritu Santo. Nosotros colaboramos, la obra no es nuestra. No es nuestra. Por eso, mis hermanos, cuando hay coyunturas, discipuladores, ¿cierto? Pastores, que de repente dicen, estas ovejas son mías. La verdad es que eso no es real. Todas esas conversiones son del Espíritu Santo. Ninguna es tuya. Ninguna es tuya. Y quiero dejar muy claro esto, para que tu misión de ministración, de ganar almas para el Señor, como quieras llamarle, de ser predicador, de ir al punto de prédica, como lo llames, no sea una obra tuya, sino que sea una colaboración con el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que convence. Él es el que transforma la vida. Toda transformación de vida, mi hermano, es un milagro del Espíritu. Tú mismo eres un milagro del Espíritu. Muchas veces te ha pasado tal vez por la mente esa pregunta, ¿por qué para mí fue tan fácil y para mi hermano, que recibió tal vez la misma palabra, no fue tan fácil? Tan fácil aceptar al Señor y recibir al Señor en mi corazón y decir, Señor, tú eres mi dueño, pero a otras personas no le es tan fácil. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo estaba detrás. El Espíritu Santo había dictaminado el tiempo de tu conversión. También está, ¿cierto?, nuestra voluntad. Pero yo te animo a orar. Te animo a, si tú tienes a una persona a la cual estás hablando del Señor, que tú ores continuamente. Que tú digas, Señor, te ruego por él. Toca su corazón, toca su mente, toca su vida, porque Él tiene que hacerlo. Tú puedes insistir por años y no va a pasar absolutamente nada en la vida de la persona. Si tú estás en ese escenario, tal vez que es necesario cambiar la estrategia. ¿Y cuál es? La estrategia real. Espíritu Santo, tú eres el que convence. Espíritu Santo, tú eres el que habla. Espíritu Santo, tú eres el que revela tu justicia. Por eso, Señor, úsame como instrumento. Estoy dispuesto, Señor, a escuchar y hacer lo que me digas con respecto a Él. Pero llévame tú, Señor. Envíame tú, Señor, ahí. Pero quiero ir con tu palabra. Porque quien tiene una orden del Espíritu Santo, tiene también poder del Espíritu Santo. Amén. Este ha sido, mis hermanos, el primer capítulo. Estamos calentando los motores con respecto a este tema. Pero, como les digo, lo importante es entender la misión del Espíritu. Revelar a Jesús. Dar testimonio acerca de Él. Con 3 funciones. ¿Cuáles son? Convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Esa es la función del Espíritu para todo el mundo y nos va a usar
a nosotros. ¿Cuál es nuestra posición en esta misión del Espíritu? Estar sujetos a Él, como el pámpano a la vid, sujetos a Él. Si nos separamos del Espíritu Santo, nada podremos hacer. Esta es la visión de Jesús con respecto a los años que iban a venir en el futuro hasta el día de hoy. Amén. Que tengas una hermosa semana, que el Señor siga revelando su palabra y que su Espíritu siga desarrollándose en ti, en los tuyos, a través de su poder y su palabra. Amén. Vamos a orar y pedirle al Señor que nos siga revelando y mostrando su palabra. Padre Santo, gracias, porque tú enviaste a tu Espíritu, porque tu Espíritu está en nosotros, porque tu Espíritu ha dado testimonio acerca de Jesús y hemos recibido este testimonio y lo atesoramos en nosotros. Por esto, Señor, enséñanos a ser colaboradores tuyos. Tal vez, Señor, en tu obra nos cansamos. Tal vez en esta obra, Señor, llevamos mucho tiempo, Señor, hablándole a amigos, a gente conocida, sin ninguna respuesta. Enséñanos, Señor, a escucharte, a pasar tiempo con tu Espíritu, para vivir realmente a la manera que tú quieres, siendo instrumentos tuyos, llenos de tu poder, llenos de tu vida. Y muchas gracias, Señor, porque esta obra es tuya y no nosotros. Si fuese obra nuestra, Señor, esta obra ya estaría destruida. Si fuese obra nuestra, Señor, no hubiésemos llegado a nadie, porque sabemos que tú eres el que transforma la vida. Tú eres el que hace nacer de nuevo. Y enséñanos a colaborar contigo. Gracias por tu hermosa obra de ser testimonio acerca de Jesús y glorificarle. Te bendecimos y te adoramos. Muchas gracias, Señor. Amén. Amén. Muy bien, mi hermano. La próxima semana vamos a hablar acerca de la primera función de esta misión. ¿Que cuál es? Es dar testimonio a través de el convencimiento de pecado.